Bien, entonces la clase de hoy vamos a continuar con el tema de la notación científica. Entonces, la clase anterior estuvimos explicándola, pues bueno, más o menos a fondo, eh, cómo abreviar esas cantidades enormes en cuanto a escritura, ¿no? Ya sea cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. Entonces, bueno, le sugería yo que nos fijáramos principalmente en el recorrido del punto. Y es que pasa lo siguiente, hasta donde vimos, los ejercicios consistían en, por ejemplo, cantidades como esta, ¿no? Por decir algo. Sí, entonces decíamos, bueno, esta notación desarrollada, ¿cómo la paso a notación científica? Pues va a ser el símbolo principal por 10 elevado al número de lugares que recorre el punto, ¿no? Si el punto está aquí, fíjense, del 5 es un 5.0 que sobreentendemos. Entonces 5 punto, ¿y cuánto recorre ser? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso por 10 a la 6. Entonces es lo que explicábamos la clase pasada. Y hacíamos el ejercicio al respecto. Entonces, bueno, resulta que seguramente ustedes se preguntaron, bueno, sí, pero son un 5, un 7, un 3, que fueron los ejemplos, ¿no? Pues vamos de lo más sencillo a lo más complejo. Y bueno, pues agregamos un pequeño grado de complejidad. Porque ¿qué tal si esta cantidad que yo quisiera escribir en notación científica se pareciera a algo como esto? ¿Sí? Entonces podríamos decir, pues 532 y contamos los ceros, como hicimos en un principio, pero les decía yo, no. Vamos a contar los lugares que recorre el punto y aquí es el por qué menos. Este 5.320.000 como cantidad, lo podemos escribir como, fíjense bien, aquí va a estar el detalle. Tomen nota de esto, aquí sí, mucha atención y tomen nota. Para escribir la notación científica siempre se escoge un número, ¿sí? El primer número como entero, el primer número como entero de la cantidad característica, ¿sí? De la cantidad completa. Entonces ustedes me pueden decir, si es un 532, bueno, el primero, fíjense bien, el primero es el que voy a escoger como entero, ¿sí? Y los demás números característicos, ¿sí? De la cantidad, que en este caso serían 5, 3, 2. Los siguientes números característicos, ¿sí? Los vamos a escribir como fracción decimal. Entonces podemos decir 5.32. 5.32. Bien, y luego ese 5.32 como es la notación científica, estamos utilizando el 10 elevado a una potencia. ¿Qué potencia estaríamos o tendríamos que elevarlo? Fíjense. Entonces, si el 5 tiene el punto aquí, para que me diera esta cantidad, serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lugares. ¿Se fijan por qué es la recomendación que contemos los lugares que recorre el punto? Ya no la cantidad de ceros, porque aquí podría decir a la 4, porque es la cantidad de ceros y ahí muchas veces hay confusión. No. Número característico, el primero lo escojo como el entero, los demás como una fracción, ¿sí? Y entonces cuento los lugares que recorrería el punto de donde ponga este primer número entero. Miren, entonces fueron 6 lugares, entonces por 10
a la 6. ¿Sí? Si tuvieran la curiosidad, me gustaría que la tuvieran, podrían hacer esta multiplicación para verificar que nos resulta esto. Miren, multiplicar 5.32 y ¿cuánto es 10 a la 6? Pues quedamos que era un 1 con 6 ceros, ¿no? Es decir, 1.000.000. ¿Sí? Y si efectuamos esta multiplicación, ¿verdad? Nos va a dar esta misma cantidad. ¿Sí? Dando cuenta de 5.32 por 1.000.000, pues son 5.320.000. ¿Sí? Efectúen esto en su calculadora o a mano, como ustedes quieran, y verán que les resulta esta cantidad. Esto es para que comprueben y puedan tener confianza de que sí, en efecto, lo que vamos simplemente a contar es los lugares que recorre el punto. A ver, entonces, háganlo si ya lo hicieron. Es importante que vayan haciendo los ejercicios a medida que vamos viendo el video. Sí, no nada más, el profesor lo hizo y le salió así, no. Háganlo y compruébenlo, es bien importante. Entonces, vamos a otro ejemplo. ¿Qué tal que queremos convertir esa siguiente cantidad a notación científica? Pues ¿qué hacemos? Pues podemos empezar para que se nos haga más fácil la cuenta, ¿no? Ponerle comitas cada 3 del punto hacia la izquierda, le contamos cada 3 para acá, hacia acá, vamos contando de a 3 para acá. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué sería? Bueno, pues sería primer número, fíjense, el primero como el entero, luego punto. ¿Cuáles son los otros números característicos? 2, 3, 4. Bueno. 2, 3, 4. Por 10 a la que. Si el punto está aquí, ¿cuánto recorre para quedar acá en su lugar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si se les hace más fácil contar los lugares así, miren, 3, 3, 6, 7, 8. ¿Sí? Por 10 a la 8. ¿Sí? Entonces podemos encontrar también ese tipo de cantidades, ¿va? No solamente que con números así en un entero, sino podemos ver escrita esta fracción. Bueno, entonces, ¿qué tal si nosotros estamos convirtiendo a notación científica, ¿va? Entonces ya vimos cómo hacerlo con estos ejemplos. Ahora, ¿qué tal si nos encontramos en una publicación en internet, por ahí en un documental, una cantidad ya escrita en notación científica, ya de esta forma, que es la costumbre, así siempre, casi siempre, más bien, siempre por costumbre nos los vamos a encontrar así. El primero es un entero y los demás fracción. ¿Sí? Fracciones decimales, pero fracciones. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver el otro caso, el caso en el cual tuviéramos que leer notación científica y entenderla como notación desarrollada, que es la notación como tradicionalmente la utilizamos. ¿Sí? Antes de ir a eso, se me ocurre este otro caso. A ver, ¿y cómo convertiríamos esto a notación científica? Mira. Si ven, también es un número con bastante escritura, pero que podemos abreviar en notación científica.
¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Les decía, del punto hacia acá, marcamos grupitos de A3 con la coma, esta forma, ¿no? Del punto hacia la derecha, pues los marcamos igual, pero en este sentido. ¿Sí? Bueno, entonces diríamos, pues esto sería igual. ¿Cuál es el número característico aquí? Este 0, este 0, este 0, no, estos son iguales. Este es lo que le da, pues, el carácter a ese número. Sí, la cantidad que determina ese número. Entonces quedamos otra vez 8, 2, 3. El primero, también para este caso, el primero es el que voy a tomar como el entero, punto, 8, 2, 3, entero, punto, y los siguientes, 2, 3. ¿Sí? Fíjense, lo voy a escribir aquí abajo para que no se empalme con ese otro, ¿no? Entonces, 8.23 por 10 a la que. Bueno, fíjense bien, si ahora el punto está en este lugar, estamos eligiendo que va a quedar en este lugar, ya en esta conversión a notación científica, queda en este lugar. ¿Cuántos lugares recorrerá para quedar en este? Bien, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 lugares. Pero ¿hacia dónde lo recorrió? ¿Se fijaron? Como aquí los recorre, miren, por ejemplo en este, a la derecha, pues por eso este tiene un signo positivo que sobreentendemos, no escribimos, pero en este caso es hacia la izquierda. Entonces fueron 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces son 6 lugares, pero hacia la izquierda. Escribimos a la menos 6. ¿Sí? Entonces eso es en cantidades que son pequeñas, pero que tienen bastante escritura, así como esta, ¿no? Entonces ya diríamos, pues es 8.23 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Entonces, bueno, vayan practicándolo también ahí en su libreta y traten de entenderlo. Es importante, cómo le hizo ahí, ¿sí? Acá corrió a la derecha, acá corrió a la izquierda, todos esos detalles los ve uno cuando uno mismo los escribe, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí les decía, bueno, ¿y qué sucede a la inversa? Cuando leemos notación científica, ¿cómo la pasamos a notación desarrollada? Entonces déjenme hago espacio en el pizarrón. Bien, entonces les decía, ¿y qué pasa si leemos este tipo de cantidades ya publicadas en internet, en un documental, etcétera? ¿Qué tal si vemos 2.47 por 10 a la 6? ¿Cómo interpretamos eso? Pues diríamos, es el 47 seguramente es el número característico de esa cantidad. Si el punto se encuentra aquí después del 2, dice aquí que tiene que recorrer ¿cuántos lugares? 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces esto es la cantidad de ceros que va a tener. ¿Sí? O sea, 2.470.000. ¿Verdad? Entonces ya aquí lo podemos ver. ¿Sí? Otro ejemplo. 5.83 por 10 a la 12. Bueno, entonces es de 583. Seguro fue el número característico. El punto está aquí. Dice esto que hay que recorrer ese punto. ¿Cuántos? 12 lugares hacia la derecha.
Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí no. ¿Sí estamos bien? 3, 6, 9, 12. ¿Sí? Y se preguntarán, esa cantidad, ¿cuál fue, no? Bueno, pues son 5 billones 830 mil millones. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos la cantidad. Y así la podemos leer, así la podemos interpretar. ¿Sí? Entonces fíjense la diferencia. Ya en cantidades como esta ya se nota bastante la diferencia entre escribir la notación desarrollada y la notación científica. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué tal si tenemos 9.28 por 10 a la menos 6? ¿Cómo le voy a hacer ahí? Pues otra vez veo este 928, que es un 928, seguro fue el número característico. Pero aquí me dice que el punto que tengo aquí escrito va a recorrer hacia la izquierda 6 lugares, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lugares. Entonces tendría esta cantidad. Sí, miren, el punto está aquí. Estos son los ceritos. 3, 3. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos el resultado. ¿Sí se fijan? Entonces ya ustedes dirían, bueno, ¿y ahí cómo leo? Pues tendrían que recordar que son décimos, centésimos, milésimos, que siguen de milésimos, en milésimos, millonésimos. ¿Sí? Como acá cuentan millones, acá cuentan millonésimos. ¿Sí? Entonces así lo podríamos leer, o bueno, esa es la cantidad que resulta. ¿Sí? A ver, vamos con otra de ese tipo. Vamos a decir 2.53 por 10 a la menos 8. ¿Qué les parece? ¿Sí? Pues digo, pues el número característico de esa cantidad seguramente fue este. 253 y menos 8, pues quiere decir que voy a recorrer hacia la izquierda 8 lugares. 1, que es el del propio 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Agregamos este punto. En punto 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. ¿Sí? 3, 6, 7, 8. ¿Sí? Sería otra coma más bien. ¿Sí? Otra observación, fíjense cómo aquí lo que puse fue una coma. Una cantidad no tiene dos puntos, ¿eh? Este es el punto, porque lo recorrí de aquí hasta acá, 8 lugares. Esta marquita que hice nada más fue la coma de agrupamiento, y ni es cierto, ni va a ir, ¿verdad? Son 3, 6, 7, 8, 9, iba acá. La coma, pero de agrupamiento nada más. ¿Sí? Una cantidad no tiene dos puntos nunca. ¿Sí? Miren, acá está la coma también de agrupamiento, pero el punto es este. ¿Sí? Igual el punto quedó acá. Y a veces me encuentro también con ese detalle, que deja uno el punto escrito ahí y quedan dos puntos, el de aquí y el de acá, ¿no? El punto es uno solo que recorrió y quedó acá. ¿Sí? Entonces, bueno, esa sería nuestra segunda parte de
la notación científica, ¿verdad? Entonces, chéquenlo, analícenlo, háganlo en su libreta, estén comparándolo. Y si hay dudas, pues ahí me preguntan a Teams, ya saben, con toda confianza. Y bueno, pues lo que quedaría sería seguramente la siguiente clase, pues los ejercicios correspondientes. ¿Sí?